espero se encuentren muy bien. El día de hoy vamos a ver el tema de aportaciones científicas al estudio de las células, ¿sale? Vamos a iniciar con la invención del microscopio. Esto nos va a permitir o nos permitió observar lo invisible y pues nos ayudó a cambiar totalmente el rumbo de la ciencia biológica. ¿Por qué? Porque nos permite observar estructuras microscópicas que antes nunca habíamos visto porque son invisibles al ojo humano. Además marcó el inicio del conocimiento celular, permitiendo identificar la unidad básica de la vida y además impulsó el desarrollo progresivo de la biología como una disciplina científica rigurosa y visual. Entonces, vamos a comenzar con nuestro primer individuo, que fue Robert Hooke en 1665. Entonces, él fue un naturalista y físico inglés que utilizó un microscopio compuesto para examinar muestras de corcho. Entonces, él cortó una laminilla muy fina de corcho, lo puso abajo del microscopio y pudo observar laminillas que se parecían al panal de una oveja. Entonces, él las describió como celdillas y de ahí viene el término célula, ¿sale? Entonces, lo importante de Robert Hooke es que él no observó células vivas. El corcho es tejido vegetal muerto, entonces lo que él observó fueron estas celdas celulares vacías. El que vio por primera vez células vivas fue Anton von Leeuwenhoek en 1674. Él mejoró el microscopio, o sea, lo hizo mejor que el pasado y logró un mayor aumento y resolución. Él fue el primer observador de células vivas en la historia y estas fueron las células que observó. Primero, bacterias. Identificó microorganismos unicelulares procariotas que usualmente son invisibles al ojo humano. Posteriormente, agarró agua estancada de un florero, lo puso abajo del microscopio y pudo observar protozoarios. Y por último, también observó espermatozoides. Entonces, observó estas células reproductoras masculinas en movimiento activo. Así que no solamente vio células vivas, sino que también vio el movimiento de estas. El inicio de la teoría celular fue dado por Matthias Schleiden en 1838. Él fue un botánico alemán que estableció que absolutamente todas las plantas van a estar formadas por unidades celulares. Entonces, este es uno de los tratados principales de la teoría celular. Después tenemos a Theodor Schwann, que fue un zoólogo alemán que estableció que todos los animales van a estar formados por unidades celulares. Entonces, estos dos científicos establecen que tanto plantas como animales van a estar compuestos de células. Juntos sentaron las primeras bases de la teoría celular y demostraron la unidad fundamental de la vida. Ahora, vamos con Rudolf Virchow, que fue un médico y patólogo alemán. Él es considerado el padre de la patología celular y él estableció uno de los tratados principales que nos dice que toda célula proviene de otra célula preexistente. Esto nos ayuda a completar la teoría celular. Su postulado fue el tercer y último pilar que consolidó la teoría celular, complementando las dos ideas que vimos en la imagen pasada. Él refutó la teoría de la generación espontánea. La teoría de la generación espontánea es que literalmente nace una célula de la nada y de ahí nacen otros organismos. Sin embargo, demostró que ninguna célula surge de la nada, sino que todas tienen un origen en una célula previa. Así que él eliminó por completo la idea de la generación espontánea celular. Ahora, vamos a ver los tres pilares que definen la teoría celular. Ya tenemos una idea, pero vamos a repasarlos. Entonces, todos los seres vivos están formados por una o más células. La célula va a ser la unidad funcional de los seres vivos, ya que en ella ocurren todos los procesos vitales, y toda célula sí o sí proviene de otra célula preexistente. Ahora, vamos a ver avances en la estructura celular. Estos fueron dos descubrimientos clave que revelaron el interior de la célula, es decir, todo lo que está dentro de la membrana celular. Vamos a iniciar con Walter Fleming, que describió por primera vez la mitosis. Entonces, la mitosis es la división celular de células somáticas. ¿Qué son las células somáticas? Todas las que no son células sexuales. Y también identificó los cromosomas. Entonces, él identificó y les puso nombre. Ahora, vamos con Camillo Golgi. Él descubrió el aparato de Golgi. Entonces, este organelo es clave del sistema endomembranoso y él nos dijo que va a estar encargado de procesar y secretar proteínas. Además, nos describió la organización interna celular. Entonces, el hallazgo del aparato de Golgi profundizó la comprensión de la estructura funcional dentro de la célula eucariota, ¿sale? Entonces, ambos científicos revelaron que la célula no solo es una estructura simple, que tiene ciertos organelos y componentes especializados para llevar a cabo funciones metabólicas. Ahora vamos con Santiago Ramón y Cajal. Él nos habla de la doctrina neuronal.
Su aportación científica fue la independencia celular y la doctrina neuronal. Entonces, primero demostró que las neuronas van a ser células individuales y no una red continua. Cada neurona va a ser una unidad genética y metabólica distinta. Y posteriormente estableció que el sistema nervioso va a estar compuesto por células discretas que se comunican por contiguidad, no por continuidad. Entonces, él va a ser el padre de la neurociencia porque también nos dejó muchos dibujos detallados y teorías acerca de la plasticidad sináptica, que nos habla de la plasticidad cerebral y de cómo se desarrollan las neuronas en nuestro cerebro. Él se llevó el Premio Nobel de Fisiología o Medicina en el año 1906, entonces ya no estamos tan alejados del presente. Ya ven que antes estábamos hablando de 1600, pues ahorita ya estamos en 1900. Ahora, vamos a hablar un poco de biología molecular, o sea, el ADN. Primero, Rosalind Franklin obtuvo imágenes de difracción de rayos X del ADN, que va a ser la famosa foto 51. Entonces, estos fueron cruciales para revelar la estructura helicoidal de la molécula. Gracias a Rosalind Franklin, sabemos que la molécula está compuesta de distintas formas gracias a los rayos X. Después tenemos a Watson y Crick. Él es muy importante, bueno, ellos son muy importantes porque propusieron el modelo de doble hélice del ADN. Es lo que nos dice que el ADN tiene doble hélice y el ARN únicamente una hélice, ¿vale? Y el descubrimiento de la estructura del ADN estableció la base para comprender la herencia genética, replicación celular y la biotecnología actual. Entonces, gracias a Rosalind, Watson y Crick, sabemos o tenemos las bases de lo que hoy conocemos de todo nuestro material genético. El modelo de doble hélice de Watson y Crick en 1953 es uno de los descubrimientos más trascendentes del siglo XX. Además, es la piedra angular de la biología molecular moderna. En múltiples videos vamos a ver que el ADN es doble hélice y muchos compuestos del ADN que fueron establecidos por Watson y Crick. Entonces, realmente este es un descubrimiento sumamente importante. Ahora, vamos a hablar de la evolución celular o de las teorías de la evolución celular. Vamos a empezar con la endosimbiosis. Entonces, en 1967, Lynn Margulis nos habla o propuso que la célula eucariota no surgió por mutaciones graduales, sino por una simbiogénesis. ¿Qué significa esto? La unión de organismos diferentes para formar uno nuevo. Entonces, nos va a hablar de que las bacterias aerobias, es decir, las bacterias que utilizan oxígeno, se convirtieron en mitocondrias. Entonces, bacterias aerobias que procesaban oxígeno fueron ingeridas pero no digeridas. Entonces, esto me fue aportando energía a la célula huésped hasta que evolucionó en una mitocondria. Después nos habla de que las cianobacterias se convirtieron en cloroplastos. Entonces, bacterias fotosintéticas permitieron a las células eucariotas, o sea, las que tienen núcleo, aprovechar la luz solar como fuente principal de alimento. Además, nos habla de que cada célula va a tener su ADN propio e independiente y que van a tener una doble membrana celular. Entonces, esta teoría es importante porque explica cómo pasamos de bacterias simples o de células procariotas a la complejidad de plantas y animales de las células eucariotas que tenemos en día de hoy. Entonces, Robert Hooke introdujo el nombre célula, posteriormente a ver corcho. Anton van Leeuwenhoek observó microorganismos, principalmente protozoarios, bacterias y espermatozoides con un microscopio mejorado. Matthias Schleiden nos habla que las plantas están formadas por células. Theodor Schwann nos habla que los animales están formados por células. Virchow nos da el tercer tratado de la teoría celular que nos dice que toda célula proviene de otra célula. Camillo Golgi descubrió el aparato de Golgi y fue el que nos dijo que la célula no está vacía, que va a tener múltiples organelos. Walter Fleming describió el proceso de la mitosis y Lynn Margulis nos dio la teoría endosimbiótica, ¿sale? Entonces, este va a ser como que el resumen clave porque estos hitos que acabamos de mencionar van a constituir el fundamento de la biología moderna el día de hoy y la razón por la cual conocemos tanto acerca de la célula. ¿Cuáles van a ser mis errores comunes que tienen que estudiar? Hooke no observó células vivas, únicamente vio celdillas celulares de tejido vegetal muerto. Anton van Leeuwenhoek no propuso la teoría celular, él únicamente vio por primera vez células vivas. Schleiden y Schwann, primero, Schleiden, yo sé que suenan parecido, pero Schleiden nos habla de animales, Schwann nos habla de plantas. Ambos nos dicen que tanto plantas como animales están compuestos de células, pero hay que saber distinguir bien quién es cuál.
Rudolf Virchow fue el que completó la teoría celular con toda la célula proviene de otra célula, no las descubrió. Y Lynn Margulis explicó el origen de los organelos en las células eucariotas, ¿vale? Entonces, como ya sabemos, todo lo que acabamos de revisar sentó las bases de la biología moderna y es lo que nos hace estudiar la célula y adaptarla a los problemas que nos propone ciencia de la salud en este momento. Todos los retos diagnósticos provienen de la célula, entonces es importante saber todos estos conceptos para poderle dar un buen uso a la larga, tanto en pacientes como en investigación. Entonces vamos a pasar a nuestra serie de preguntas y respuestas. Por favor, pausen el video. Una vez que tengan la respuesta, le vuelven a dar play. Muy bien, entonces Robert Hooke fue el científico que utilizó por primera vez el término célula posterior a ver celdillas vegetales en una laminilla fina de corcho. Muy bien, Leeuwenhoek observó por primera vez microorganismos vivos como bacterias, protozoarios y espermatozoides. Excelente, entonces Matthias Schleiden fue el que propuso que todas las plantas están formadas por células. Schwann fue el que propuso que todos los animales están formados por células. Muy bien, Virchow nos habla de que toda célula proviene de otra célula. Por favor, si tienen dudas, déjenlas en los comentarios, yo quedo al pendiente y los veo en el próximo video.